bien, amigas y amigos, vamos a iniciar este capítulo 13 de nuestro programa siguiendo la huella de la Convención Constitucional, que ya entró en tierra derecha con el nombramiento de las comisiones que habrán de dedicarse a trabajar los temas de fondo de la nueva Constitución, y con un calendario que obviamente se espera que a partir del mes de enero comiencen a darse a conocer los primeros artículos de la Constitución. Ahora están en una etapa que es etapa de audiencias, y en ese sentido vamos a hablar hoy con nuestro amigo Juan Enrique Blumel, que nos acompaña cada semana en este programa. Esperamos que de un momento a otro ingrese Eleonora Espinosa para que hagamos una conversación bien extendida en el día de hoy sobre lo que va de la convención. ¿Cómo has visto este proceso de audiencias y de preparación previa al tema de discusión de fondo de los temas de la nueva Constitución, amigo Juan Enrique? A mí siempre me parece interesante todos los procesos que impliquen incluir a la ciudadanía en la deliberación y en la toma de decisiones. Y en ese sentido me parece que están haciendo un trabajo bien interesante, que de alguna manera es un ejemplo para el futuro, para otro tipo de instancias del Estado. Lo que sí me pasa es que, y esto a propósito de otra discusión que se dio en algún minuto, que yo tengo la impresión de que ya está más superada, que algunos plantearon la necesidad de ampliar el plazo más allá de los plazos establecidos en la Constitución. Pero al parecer se dieron cuenta de que políticamente era complejo y que más bien iban a tener que revisar el cronograma, la carta Gantt que habían hecho. Algunos incluso habló de revisar el tema de las semanas distritales. Tiene algún sentido porque cuando tú tienes una larga conversa con organizaciones de la sociedad civil, las semanas distritales, que son imprescindibles para los diputados, pero no sé si tanto para los convencionales, pareciera ser sobreabundar en lo mismo. Entonces yo no sé si estas conversaciones van a durar todo lo que está planificado durar, si estos encuentros con la sociedad civil va a durar tanto como está planificado, porque hay problemas de timing. Ahora, esa cuestión es buena, porque todos los que le tenían muchas ganas a la Constitución y transformar la Constitución en una Constitución maximalista, van a estar ahí limitados por los plazos y no solo por el debate, porque es difícil hacer una Constitución maximalista si tú tienes poco tiempo para conversar. Finalmente terminas centrándote en lo importante y dejas lo accesorio un poco afuera. Lo que me parece muy sano, porque una Constitución maximalista, en vez de ampliar y de profundizar la democracia, lo que hace es constreñirla. Cuando pones límite a todo y haces que el Estado meta la cuchara en todo, finalmente terminas limitando las libertades. Así que me parece sano. Y más que una duda respecto al proceso, en realidad me da un poco de esperanza de que se racionalicen los tiempos y se limiten los riesgos con estos mismos tiempos limitados. Así es. ¿No te parece, Juan Enrique, que de todas maneras, para seguir ahí el hilo de tu conversación, hay como una especie de pugna al interior de la convención entre justamente quienes ven este proceso como la posibilidad de sacar una constitución lo más rápidamente posible para tratar de darle como solución rápida a la crisis social y política y económica que vive el país, sacarla como de este entrampamiento en que nos encontramos? Y de otra parte hay como un grupo de la convención que ve como con indiferencia lo que sucede en el país
o no le toma el peso realmente a los problemas que estamos viviendo y no ven como ningún inconveniente en que esto se alargue indefinidamente. Yo no sé cuánto hay ahí de populismo, pero tengo la impresión de que también pasa por cierto nivel de inexperiencia, porque cuando tú ves quiénes son los que lo proponen, en general es gente que no viene del mundo político, es gente que llega con el mejor entusiasmo y con las mejores intenciones, pero que tal vez no han medido las consecuencias de las cosas que están diciendo de pronto. O sea, es súper, hablemos de todo, pero es que las consecuencias o sea, no es esto, no es un ejercicio retórico, ya conversemos de todo. Y las consecuencias de discutir y tomar decisiones respecto a todo son grandes. Pero hay otra gente que sí tiene más experiencia, gente sensata, gente que escucha sobre todo, que va poniéndole de alguna manera los límites, y yo siento que aquí en general, seguramente hay excepciones, pero en general los convencionales, con todos los errores que pueden cometer por esa misma inexperiencia, en general es gente bastante honesta, que honestamente quiere aportar, que honestamente quiere construir y quiere dialogar. De repente se le escapan los chivos pa'l monte a algunos, pero no creo que en general sea con mala intención. Así que estas voces sensatas suelen ir encarrilando a los que a veces se desvían un poco. Así creo. De todas maneras, todavía esas voces digamos, que han aparecido, que han emergido de manera, digamos, no tan popular, no tan conocida, no tan reconocidas como la clase política tradicional, están jugando un rol importante dentro de la convención, se están mostrando mucho más, y a uno desde afuera le da la sensación de que hay veces ellos tienen como el control de todo el proceso. Y esperaría uno que los que son más sensatos, que los que tienen más experiencia, más conocimiento, de pronto pudieran comenzar a jugar un rol ya más protagónico dentro de la convención. Hay mucho afán no tanto de protagonismo como sí de aparición, y eso creo que riñe un poco, ¿cierto?, con el espíritu serio digamos, responsable que uno espera de este proceso. Hay una parte que me interesa que conversemos también, Juan Enrique, y que tiene que ver justamente con la forma de darle participación a la ciudadanía, en donde esa parte a mí la veo muy bien, pero veo que choca también un poco con lo que hemos venido hablando hasta este momento, y que tiene que ver justamente con ese afán, digamos, de protagonismo. De verdad que es muy interesante que haya una información clara y permanente de los convencionalistas a la ciudadanía de todo el proceso que se está adelantando, que haya también de repente consultas ciudadanas si es que se quiere, que todas estas audiencias que se han abierto previa a la iniciación de los debates y las discusiones también se den de manera amplia y abierta para poder tener como una mayor visión de lo que está pasando en la sociedad, y los convencionalistas puedan tener más elementos para poder, digamos, hacer unas propuestas más aterrizadas. Eso yo lo veo muy bien, pero choca mucho con el pensamiento de quienes de pronto desean solamente que la convención se ocupe básicamente de escribir las normas, ¿cierto?, pertinentes de cada tema, y olvidarse un poco de tanta consulta y de tanta participación ciudadana. ¿Cómo ves tú ese tema de la participación ciudadana previa a este proceso de discusión dentro del proceso convencional? Yo tengo la impresión de que algunos de los que están muy apurados porque
ya empiecen a escribir la Constitución y casi lo escriban de corrido y sin equivocarse, son más bien amigos de una democracia más portaliana, más decimonónica, medio del voto censitario, donde casi solo los prohombres, la gente con formación académica, la gente culta, la gente de bien, sea la que escribe la Constitución. Y en este proceso, por primera vez en nuestra historia, en realidad lo que tenemos es una democracia absolutamente inclusiva, donde están todas las voces. Y me parece súper sano que esas voces se escuchen y que no estén ahí solo de adorno para poner el voto, sino que también opinen, den su parecer, con todos los errores que puedan tener. Si aquí hay un montón de gente que tiene cero experiencia, nosotros hemos estado entrevistando a un montón de candidatos, primero a la constituyente, ahora candidatos a diputados, y hay un montón de gente que tiene súper buena intención, pero le falta mucha experiencia y le falta mucho, o un poco también de conocimiento respecto a cómo funciona el Estado, por ejemplo, cómo funciona la democracia. Pero eso no los inhabilita para estar ahí. Pues yo creo que en realidad lo único que importa es el voto ciudadano, y ellos están ahí porque fueron elegidos. Hay que tener un poco de paciencia con esta inexperiencia, y valorar valorar todo el aporte que ofrecen, no tanto por las miradas distintas, sino que porque esa participación en el proceso y ese escuchar a gente que antes no era escuchada, y aquí estoy hablando de los convencionales, pero también que ellos puedan escuchar a la ciudadanía en este proceso de construcción de normas tan importantes como la Constitución Política de la República, me parece muy sano. Me parece que el valor de eso es tremendo, y que si el proceso es bien llevado a término, con todos los zigzags y curvas que podamos tener en el camino, va a solucionar uno de los problemas importantes que tenemos en nuestra democracia, que son los problemas de legitimidad. Mucha de la gente que está muy enojada tiene que ver con que, bueno, a mí nadie me preguntó, a mí nadie me ha hecho caso, yo salgo perdiendo siempre en todos los procesos, termino siempre perdiendo. Cuando alguien instala un megaproyecto, los que terminamos afectados somos nosotros, y nunca ni siquiera nos escuchan nuestros reclamos. Ahora, ¿sabe qué? Venga para acá, participe en el proceso como convencional y escuchémonos todos por primera vez. Yo creo que esa cuestión va a ser un cambio muy importante en el resultado final. Hay gente que no valora esa cuestión porque ciertamente pone en riesgo muchos privilegios. Así es. Y de todas maneras, hay un grupo de convencionales que es mucho más proclive a toda esta participación ciudadana. Yo sigo creyendo, sigo observando que hay una parte muy pequeña de la convención que mantiene una idea muy férrea, muy firme en el hecho de que ellos son los representantes y que es la democracia representativa la que tiene que imponerse en todos estos centros de decisión, y que si somos elegidos para algo, pues tenemos que jugar ese rol de principio a fin y dejar a un lado todo esto que denominamos democracia participativa, de la cual yo sí encuentro que hay un grupo bastante grande de la convención que sí es favorable a ello. Y en ese sentido, dentro de las comisiones que se han constituido, la número 1 justamente habla del sistema político que debería tener el país. Y creo que ahí se va a abrir un debate muy grande en si este país debe continuar teniendo un sistema político de democracia representativa, o abrirle la puerta a la participación ciudadana, dándole la posibilidad de cambiar a una democracia participativa, en donde los ciudadanos, como tú lo planteas en algunas oportunidades, sea complementaria
a la labor que hacen los representantes, porque lo que uno observa en la práctica es que los centros de decisión, los que los que han sido elegidos como representantes, pasa en la convención y pasa en los demás centros de decisión ya institucionalizados, se olvidan muchas veces del mandato que han recibido y muchas veces corren con colores propios, modifican sus programas y se olvidan completamente de para quién trabajan, a quienes representan. Y esa fuerza que se está dando allí entre los que consideran que hay que abrir las puertas a los ciudadanos para que puedan en un momento determinado incidir en las decisiones de estos poderes representados, creo que es algo que se está como viendo más en estos momentos de inicio de la convención. ¿Qué opinión te merece eso, Juan Enrique? Yo creo que la democracia representativa como la conocemos hasta ahora está muerta. Y murió de vieja, porque tiene 200 años. Esa democracia que ayudó a Portales a instaurar, alguien que no creía que el pueblo fuera capaz de tomar buenas decisiones, que creía en una democracia más bien tutelada, porque el pueblo era inculto, ignorante, le faltaba formación, le faltaba carácter, no como a, entre comillas, nosotros. Y yo creo que esa democracia está muerta por vieja, si quieres por anciana, murió de edad, y es una democracia que no sirve para el siglo XXI, y es una de las causas más importantes, más allá de síntomas que haya. Yo creo que la causa más importante es el estallido social, que estábamos funcionando con una democracia que ya no funcionaba. Y eso tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con los abusos, tiene que ver con la ineficacia de los distintos sistemas, del sistema político, pero también del sistema económico, del sistema de pensiones, con muchos de los problemas que tenemos como sociedad, pasan por esta democracia viejita que murió abuela ya, y que tiene que dejarle paso a una democracia más moderna, más del siglo XXI, más participativa, que por cierto en otros países existe hace un montón de años, si tampoco es que sea recién nacida. Hay en algunos países de Europa donde practican hace mucho rato la democracia participativa. Claro, son más, entienden mucho más el papel de la ciudadanía, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Y entienden, ¿cierto?, que ellos simplemente están para cumplir con un mandato, para cumplir, ¿cierto?, con una función que es delegada y no es una labor que sea incondicional e irrevocable, sino que de todas maneras tiene sus límites. En América Latina, lamentablemente, pues me parece a mí que no sé si también los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad innata en el sentido de ser muy cómodos y esperar que sean los demás los que resuelvan los problemas que tenemos. Lo veo uno en las reuniones de padres de familia, de apoderados, en escuelas y colegios. Lo veo uno también en el comportamiento de los ciudadanos que son propietarios de viviendas en un departamento, en un condominio. ¿Sí? Lo ve uno en organizaciones de cooperativas, juntas de vecinos, comités, etcétera, en donde la labor de la ciudadanía como tal, de los afiliados, es una labor muy tangencial, está muy supeditada a lo que hagan los dirigentes de esas organizaciones. La gente no asume un rol y espera que los demás hagan. Y lo único que se llevan muchas veces es sorpresas por las malas decisiones que se toman, por el abuso que se hace de esos cargos y también, que es lo que más se conoce, por la corrupción que muchas veces llega a esas instituciones. Pero yo siento que hay una responsabilidad muy grande de la ciudadanía en dejar que sean los representantes los que asuman esos roles sin tener ningún control,
lo que no sucede, por ejemplo, en Europa, en países que llevan muchos años más de civilizados y en donde la gente también participa de la gestión pública y también del control y la fiscalización de lo que hacen las autoridades y los representantes, que están permanentemente vigilándolos, están permanentemente evaluándolos. Y no solamente a través de encuestas y de sondeos, sino que también han logrado que el Estado les entregue mecanismos de participación para poder actuar con cierto poder en el cambio, en la modificación de la decisión. Eso no pasa en América Latina. En nuestros países de América Latina, la gente si quiere un cambio, tiene que inmolarse, tiene que salir a la calle y hacer sus marchas, sus protestas, y hacer para poder lograr esos cambios. Tal vez la democracia participativa sea el camino, ¿cierto?, justamente alternativo a esa violencia y nos coloque en una cultura diferente, de iniciación de una nueva etapa de la relación del Estado y la ciudadanía en manejo del sistema político, en donde no sean los representantes los irrevocables, los superdotados que todos lo saben, sino que ellos también, ¿cierto?, tengan permanentemente la evaluación de la ciudadanía. ¿Qué te parece? Yo no sé si la diferencia entre Europa y América tiene que ver con una serie de desastres que vivieron en Europa durante el siglo XX a raíz de decisiones que tomaron sus autoridades y que los llevaron a un par de guerras terribles, a varias crisis económicas feroces, y que finalmente hicieron sentir a la ciudadanía que de alguna manera era responsabilidad de ellos también, porque ellos no pararon la cuestión cuando debían. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en la Alemania de posguerra, donde los ciudadanos sintieron que en realidad eran responsables de lo que pasó, independiente que ellos no tuvieran la culpa directa de lo que hicieron los nazis, pero bueno, ellos los eligieron, ellos dejaron que llegaran al poder y que se perpetuaran en el poder. Y como sociedad ahí hay una responsabilidad. Entonces yo creo que tal vez una de las diferencias es que ellos ya han tenido que pagar costos muy altos por no involucrarse. En América Latina yo creo que tenemos menos historia, digamos, a ver, no tenemos menos historia, pero en esta cultura occidental tenemos 200 años nomás, o 500 años, pero los europeos tienen 2000. Y además con sistemas de gobierno bien tutelados. Entonces yo siento que de pronto somos como el hijo treintañero que en realidad nos ayuda en la casa, tiene un trabajo súper inestable, no hace nada en la casa, pero la mamá tiene una tremenda responsabilidad y el papá tiene una tremenda responsabilidad porque al cabro le hacen la cama, le hacen la comida, él nunca ha hecho el aseo de su pieza, y está a un paso de transformarse en un nini, pero en realidad porque nadie lo ha obligado y al final hay que echarlo de la casa para que el cabro se haga cargo de su vida, que eso es lo que nos falta, hacernos cargo de nuestra vida, hacernos cargo de la sociedad. Y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos como sociedad, mucho más que escribir una linda constitución, es hacernos cargo después. ¿Cómo nos involucramos, cierto, los ciudadanos dentro de la actividad del Estado, dentro de la actividad pública? Y cómo hacer entender a la sociedad que lo que le pasa al Estado a través de sus instituciones nos afecta de una u otra forma a nosotros. Y que cualquier situación que allí suceda, pues obviamente favorable o desfavorable, siempre es con los recursos de la ciudadanía, con los recursos del pueblo, porque finalmente el Estado no produce nada. Lo que produce el Estado lo produce por los dineros, ¿cierto?, que generamos los trabajadores, que generamos las personas, que genera el emprendimiento, que genera todo, que genera los habitantes. Y el Estado simplemente es un administrador de ellos. Entonces, por lo mismo, si los que administran no administran bien,
esos resultados obviamente nos afectan a nosotros. Pues la gente no parece como involucrarse en ese aspecto. Es lo que pasa en una familia. Si los padres no administran bien los recursos, ¿cierto?, que reciben, que generan por su trabajo, por lo que el Estado les da o les aporta, pues obviamente la familia se viene abajo, la familia se desmorona, la familia no alcanza sus sueños ni sus metas, ni sus proyectos de vida, le cuesta más a los hijos alcanzarlo. Pero eso no lo trasladamos, ¿cierto?, al comportamiento social. Y lo otro que tampoco se ve es la solidaridad, o mejor, más que la solidaridad, el trabajo cooperativo, el trabajo comunitario, la autoconstrucción, la autoayuda, ¿cierto?, de las comunidades para salir adelante y no depender tanto del Estado. Eso parece que también es bastante fuerte en nuestros países latinoamericanos. Y me atrevería yo a decir, y ahí te pregunto si tienes la misma opinión que yo, pero yo percibo que eso es mucho más fuerte en países que han sido más fácil, mejor, que han sido más veces administrados o gobernados por regímenes que son de izquierda, en donde la izquierda está acostumbrada más a entregarle recursos a la gente, y la gente está acostumbrada simplemente a que el Estado se haga cargo de todo. En cambio, no, en gobiernos o regímenes que son como de derecha, la gente tiene que rascarse con sus propias uñas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Colombia nadie espera nada del Estado, pero yo observo que esa no esperar nada del Estado obliga a la gente a que tenga que trabajar de común acuerdo, tenga que desarrollar muchas actividades en comunidad. Y yo veo muchas actividades en comunidad, por ejemplo, en Colombia, que aquí yo veo que brillan por su ausencia. ¿Sí ves? No sé si tienes esa misma percepción. Pues sí, Chile tiene un problema de individualismo extremo tremendo. Hartos dirán que es culpa de los últimos 40 años de neoliberalismo salvaje. Y capaz que tengan un poco de razón. Un sistema económico que de alguna manera nos transmitió que no solo tenemos que hacernos cargo nosotros, sino que además no podemos confiar en nadie más. No sé si esto tiene que ver también con algún tipo de trauma del gobierno militar, de la dictadura. En el fondo, sabes que no puedo confiar en el vecino porque el vecino puede ser un soplón, el vecino puede ser amigo de militares, entonces mejor no meterme mucho con el vecino, no interactuar mucho con el vecino. ¿Cómo voy a confiar en él? Pero independiente de eso, de las razones sociológicas que trae, yo creo que nos pasa eso, tenemos un individualismo feroz, que no es solo, o sea, por un lado está esto de que yo no puedo salir adelante o quiero que me ayuden para salir adelante, pero quiero hacerlo solo. No quiero a mis vecinos, no quiero a mi comunidad, no quiero ni siquiera quiero mucho a mi familia metida en el cuento, quiero que sea mío. Esa cuestión es súper compleja. Yo tengo la impresión de que ha cambiado un poco y creo que en realidad la solución pasa por una cosa intermedia. No puede ser que el Estado no intervenga en los problemas que hay, como ha pasado muchas veces en Chile, que el Estado ha dejado solo a las comunidades y nos encontramos con lugares como Quintero y Puchuncaví, súper contaminados, o en algunos lugares donde los monocultivos de palta secaron todo, y no tienen agua y el Estado no hace nada con eso. Así que nos pasamos de un extremo al otro. Sí, yo creo que el Estado que no hace nada para solucionar los problemas no es el camino, y el Estado que le entrega todo a los ciudadanos, sobre todo en países
pobres, pero tampoco, si en los países ricos yo creo que es contraproducente darle todo a la gente, porque la gente termina descansando o esperando descansar en lo que hace el Estado. Yo creo que tiene que ser un camino intermedio, un Estado que controle, que limite los abusos, partiendo por los propios, pero también hay otros tipos de abusos de los que también se tiene que encargar, y apoye a las personas más vulnerables a salir adelante mucho más allá del paternalismo que hoy día hay en el Estado de Chile. El Estado de Chile sí tiene un montón de programas sociales, pero es completamente paternalista. Sí. A la gente le entregan la caña y pescar, pero no les enseñan a pescar. Hemos hablado un montón de veces de eso. A la gente que le pasan plata para hacer un invernadero y semillas para sembrar flores, pero nadie les explica a esas personas que las flores no se venden cerca de su pueblo, sino que tiene que ir a Santiago. Y cuando la persona empieza a sacar números, se da cuenta que el negocio no da. Y termina sembrando lechuga para autosubsistencia, que se las vende al vecino. Entonces al final el Estado no hace ni lo uno ni lo otro. Sorprende lo que ha pasado en esta pandemia, ¿cierto? También con las ayudas del Estado que en principio llegaron tarde, pero que también dejaron en evidencia eso que acabas de decir, esa dependencia de mucha gente por el Estado, y al punto de que finalmente la cantidad de dinero que se entregó del Estado, de lo que se retiró de pensiones, pues generó una situación ahí de escasez de mano de obra impresionante y una inflación enorme al escasear cualquier cantidad de bienes de consumo. Entonces eso también genera pues una situación de falta de educación, de formación de la ciudadanía, o de acostumbramiento a que el Estado es el que tiene todo que solucionarlo y proveer. Y esa yo tengo una visión un poco distinta. ¿Cómo? Yo tengo una visión un poco distinta. Yo Sí. creo que algo que demostró el 10% es que la gente tiene mucho más ganas de salir adelante y de emprender de lo que nosotros como sociedad pensamos. Nosotros creemos que en general los chilenos no somos un país de emprendedores, pero mucha gente lo que hizo con su 10% fue pagar el pie para el auto que después que ahora está usando para un emprendimiento, o comprar una máquina para hacer un negocio, o comprar materias primas. De eso hay un montón, además de gente que pagó las deudas, gente que efectivamente tuvo que gastarse la plata en comida, algunos que tuvieron que pagar las pensiones de alimentos. O sea, yo creo que los chilenos demostraron ser mucho más sensatos y razonables de lo que nos gusta ver, y claro, decimos, pero la gente compró televisores. Padre, después de estar 2 años encerrado en la casa, yo también quiero un mejor televisor, porque en realidad necesito distraerme en algo, y era una fracción de todo lo que saqué. De hecho, la compra de televisores no es que hayan vendido 100 veces más televisores, se agotaron los televisores. Y respecto a la inflación, yo creo que la inflación tiene más que ver con ese consumo, tiene que ver con que hoy día los canales de abastecimiento internacionales están medio cortados, está súper difícil. Un solo ejemplo, en Chile los autos se dispararon el precio, no porque la gente quiera comprar muchos autos, sino porque no están llegando autos a Chile. La demora para llegar es inmensa. Y por supuesto hay un aumento de la demanda por el tema del 10%, pero también pasa que dejaron de traer autos. ¿Tú sabías que, por ejemplo, hay problemas graves para la producción de chip? Hay problemas muy graves para la producción de chip de todo tipo. Ya. Y la tecnología va a empezar a subir de precio porque es difícil hacer chip hoy día. Y eso no tiene nada que ver con el consumo de chip. Es un problema de la oferta, no de la demanda. Entonces, la oferta también está muy complicada la oferta, porque cuando tú tienes algún aumento en la demanda y algún aumento y alguna restricción en la oferta, por supuesto los precios se disparan, pero la culpa no es toda de la demanda. Claro, la verdad es que no hay todavía como estudios que uno pueda decir
estos son los que entregan una información que nos permite establecer realmente cuál es el diagnóstico de la inflación que hay en el país, qué tanto ha influido, ¿cierto?, las ayudas del Estado y el retiro del 10% en todo este fenómeno que está viviendo el país. Porque también hay una serie de ingredientes internacionales que de una u otra Muy forma también nos complejo. afectan. Entonces, O sea, vivimos hoy día en una realidad mucho más compleja así es. que hace 5 años, mucho más compleja de lo que nos gustaría, pero es la realidad nomás, po. Y yo creo que una de las cosas que va a pasar en este proceso es que vamos a tener que botar a la basura muchos dogmas de los que nos permitían vivir tranquilos con respuestas simples a problemas muy complejos, Claro. porque ya no sirve nomás, po. La realidad, de todas maneras, para acotar un poquito también aquí el tema, es que lo que sí se vio y se ha notado claramente es una escasez de mano de obra en el campo y en actividades básicas generales, donde uno creería de que de todas maneras iba a haber mano de obra en abundancia, por la escasez de empleo, por la situación de crisis, y sin embargo eso no se vio. Entonces, ¿Y tú sabes por qué? Perdón, hasta qué punto, Hay, hasta qué punto perdón, eso fue influido por las ayudas o no? Eso es lo que no sabemos todavía. es que por lo menos lo que yo veo con mis vecinos, con la gente que, por ejemplo, yo necesito comprar plantas, la gente que vende plantas, o sea, hay un montón de gente que antes estaba trabajando con empleos formales a raíz del COVID y de la dificultad para poder continuar en los empleos que tuvo mucha gente, empezaron a generar autoempleo y descubrieron que, pucha, pues ahora pueden manejar su tiempo y los ingresos no están tan mal, claro, no es seguro, pero yo gano 100 luquitas más y además tengo estos otros beneficios que recibo el IFE y gano, claro, al final recibo más ingresos que antes. Aquí quiero volver. Si tengo este autoempleo que me ha servido un montón y tengo la esperanza que en el futuro seguir, que quiero seguir trabajando además en un empleo que no digamos que los empleos agrícolas son bien pagados. ¿Para qué? Claro. De pronto descubrí que, pucha, en realidad es interesante ser emprendedor, es sacrificado, tengo que hacerme el sueldo todos los meses, y si no trabajo me enfermo, no tengo un problema feroz. Pero mientras eso no pase, esta cuestión parece que funciona. Claro. El problema del emprendimiento es que el emprendedor como tal tiene una idea, una visión de negocio que es mucho más profunda, de mucha mayor proyección que el que tiene una visión comercial de un negocio, que puede modificar en un momento determinado o cambiar de actividad de un momento a otro. En cambio, el emprendedor es aquella persona que se involucra en un negocio en el cual, para alcanzar un resultado económico, puede tardarse mucho tiempo, muchos años. En cambio, el que está trabajando en un proyecto comercial, en un proyecto meramente empresarial, está esperando resultados inmediatos. Y obviamente en esta etapa de crisis sanitaria surgió mucho comerciante por la cantidad de empleos que se perdieron. Surgieron muchas personas necesitadas de generar o de crear un autoempleo, de autoemplearse. Pero emprendedores como tales, la verdad es que yo creo que hemos tenido pocos. Y no sé cuántos iremos a tener si el Estado no les da la mano, porque para ser emprendedor realmente se necesita el apoyo del Estado y el apoyo de la academia para que puedan sostenerse en esos valles de la muerte que denominamos dentro de este mundo del emprendimiento. Sí. O sea, que claramente después de cuando salgamos de esto vamos a tener un tremendo desafío, pero yo creo que si en algo ha servido es para hacerle ver a la gente que nunca se involucró en este tipo de actividades que en realidad se puede, sí se puede.
claro, así Porque es. por mucha gente, no, ¿cómo me voy a meter a comerciante si yo no soy comerciante? ¿Cómo voy a hacer un negocio, no sé, de fabricación y venta de muebles si yo no? Y de repente, ¿sabes qué? A lo mejor sí se puede, pues, y de pronto esta cuestión va a hacer clic en mucha gente y vamos a pasar de un país que eminentemente somos mano de obra, de repente a ser un país más emprendedor. No sé si va a ser demasiado radical el cambio, pero yo creo que a mucha gente le ha hecho clic. Más Yo conozco independiente, gente, más independientes, vamos a tener más personas independientes, más ahora, personas autónomas, eso implica un desafío gigante. generadoras de ingreso propio autónomo. Aunque eso de ser comerciante, de ser autónomo, es complicado. Por eso se necesita tanto apoyo a la pyme y de ahí que las candidaturas, cada una en su estilo, en su visión, pues obviamente propongan fórmulas para tratar de darle apoyo de una u otra forma a los pequeños emprendedores y pequeños comerciantes o pymes. Amigo mío, para ir cerrando nuestro conversatorio, en la parte formal por lo menos, ¿cómo ves tú el futuro de la convención en las próximas semanas? ¿Tienes alguna proyección? ¿Tienes alguna idea? Ahora que también vamos a tener la elección de presidente de la República, primera vuelta seguramente, y, perdón, y que vamos a tener ahora también, ¿cierto?, la elección de senadores, diputados y cores. Chuta, yo espero que la convención siga haciendo su trabajo, ojalá al ritmo más veloz posible, con prisa pero bien hecho. Yo estoy ansioso porque empiecen ya las discusiones sobre los distintos artículos de la Constitución. Me parece que esa cuestión va a ser muy notable. Por suerte va a ser después de las elecciones presidenciales, porque tenerlo todo junto hubiera sido una locura. Pero yo espero que sea rápido. A mí me da mucha esperanza que, no sé si te acuerdas, al principio de este proceso nosotros teníamos mucho miedo de qué es lo que iba a pasar con la derecha. Y hoy día cada vez más la derecha se está decantando a una derecha más dialogante. Yo creo que también ahí hay un proceso de aprendizaje súper valioso en cierto sector de la derecha que está no solo asumido de que las cosas van a pasar, sino que interesado en participar y en influir como debe ser en los políticos. No solo intentar obstruir un proceso que no se va a detener, sino que tratar de subirse a la ola, surfearla, influir, participar en las decisiones, convencer y dialogar al final del día, que es una cuestión que tanta falta nos hace en Chile. Esa cuestión me da mucha esperanza de que haya cada vez más gente moderada, dialogante, que pueda controlar que pueda convencer a los extremos, que como dije al principio, hay muchos que son más por inexperiencia que por un tema de carácter. Poder conducir este debate hacia el resultado que queremos la mayoría al final del día. Así que ahí tengo harta esperanza. Hay 16 personas del centro derecha que dijeron definitivamente que ellos quieren participar activamente en la construcción de la nueva constitución. Esa cuestión está notable. Yo creo que ahí Bernardo de la Maza golpeó la mesa y funcionó. Y tal vez junto con eso, o sea que esto sea parte de un proceso mucho más amplio y profundo que solo la Convención Constitucional, porque junto con la libertad de acción que declaró Sichel para la gente de Vamos por Chile, hace unos días atrás nomás, tal vez estemos viendo el fin del antiguo y desgastado clivaje izquierda-derecha, y podamos construir otras otras posiciones políticas, otros ejes políticos
que puedan llevarnos como país a un futuro más dialogante, más lleno de esperanza que el que veíamos hasta hace unos meses atrás nomás, porque hace unas semanas atrás que se veía tan oscuro. A lo mejor estamos viendo el principio de algo. Así que eso me da mucha esperanza. Ojalá que así sea, que se cumplan esos sueños. De verdad que hace mucha falta que se rebaraje completamente toda la clase política y que dejemos esa dicotomía de derechas y izquierdas que bastante daño ya le han hecho no solamente al país, sino a América Latina. Yo creo que ya también la ciudadanía está cansada de esa dicotomía. Amigo mío, vamos a poner entonces punto final a nuestro capítulo 13 de este programa de Siguiendo la Huella de la Convención Constitucional. Sabes que le hemos hecho una solicitud a la Convención Constitucional para asistir a la audiencia de la Comisión Primera del Sistema Político y Formas de Gobierno para hacer una presentación y dar una motivación en lo que tiene que ver con la incorporación de la democracia participativa como sistema político para Chile en los próximos años y poner la democracia representativa no en remojo, sino por lo menos en una situación de más cuidado y de más atención. Esperamos que nos llamen, esperamos ganarnos el sorteo, pero al margen de ello, de todas maneras, yo creo que es importante que sigamos promoviendo la democracia participativa dentro del país y dentro de los programas que realizamos a través de la Fundación y en las redes sociales para que esto sea una realidad el día de mañana. Así, Juan Enrique, que me encanta mucho verte. Deseo que estés bien allá en Villarrica, en el sur, en ese mágico sur. Y espero que nos veamos pronto. Un abrazo, muchos cariños para tu familia. Cuídate mucho. Igualmente, Rubén, feliz cumpleaños de nuevo. Saludos a la Rosita. En tu nombre, muchas gracias. Muy amable. Que esté muy bien. Chao, chao.